1972 pasaron muchas cosas, como que los soviéticos llegaron a la Luna. Se lanza también la sonda Pioneer 10, que contiene una placa con información de la procedencia del ser humano, más parecido a una botella en el mar, pero en el espacio. Pero sobre todo, y la razón de este video, se estrenó la película Silent Running, la cual desconocía en su totalidad, pero me vengo enterando que se trata de un clásico de la ciencia ficción. La película es una crítica a la sociedad que abandona el medio ambiente, y es que en 1972 se le dio una mayor importancia a este tema con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo, pues los temas que se tocaron fueron sobre la contaminación visible del aire y el agua, la destrucción de la naturaleza por la industrialización y el choque de intereses entre países ricos y pobres. Y la película, sin duda, toma el tema del medio ambiente para hacer conciencia. Si bien hablaré de la película, lo importante que quiero destacar es su protagonista, pues me parece un debate muy interesante sobre si hizo lo correcto o qué clase de personaje es. ¿Es un héroe o es un villano? Porque ¿qué clase de persona tienes que ser para sacrificarlo todo por una idea? A lo largo de la ficción hemos visto a personajes capaces de sacrificar incluso sus propias vidas por lo que creen que vale la pena su sacrificio. Por ejemplo, tenemos a Obi-Wan que se deja matar para que Luke pueda escapar. Iron Man utiliza las gemas del infinito aún sabiendo que no sobreviviría. Incluso Vegeta decide inmolarse contra Majin Buu con la esperanza de proteger a su familia. Todos ellos se sacrifican por alguien más. Vemos su sacrificio como algo heroico. Pero también esto podría abrir otra discusión. ¿Todos los héroes son mártires? ¿Qué sacrificio debes hacer para ser un héroe? ¿Y qué clase de persona serías si por aquello por lo que estás dispuesto a sacrificarlo todo no significa nada para nadie? La película Silent Running nos sitúa en un futuro donde la Tierra ha enviado varias naves al espacio con los últimos bosques vivos del planeta. Los bosques son conservados por los grandes domos que sobresalen de la nave. La Tierra nos ha enviado con la esperanza de que algún día vuelvan para regresarle la vida a la Tierra muerta. Digo muerta, pese a que aún hay personas en la Tierra. La misma película nos dice que es una utopía, pero que no hay ni vegetación ni animales, todos están en el espacio, solo quedan humanos, pero ya lo veremos en una escena más adelante. En una de esas gigantescas naves tenemos a nuestro personaje, Freeman Lowell, un botánico que lleva 8 años cuidando los bosques que nadie más valora. Y nada más empezar la película nos damos cuenta de que Lowell está solo pese a que hay otros 3 tripulantes. Pero mientras sus compañeros comen comida sintética, juegan y esperan terminar la misión lo más pronto posible, él pasa el tiempo cultivando plantas, cuidando animales y soñando en regresar a casa para cuidar de la vida natural. Las ideas que tiene Lowell chocan mucho con el pensamiento de sus compañeros, quienes no solo no les importan los bosques, sino que desprecian todo lo que hace Lowell. Entonces les llega el comunicado donde se les ordena que deben deshacerse de los domos. Esto rompe completamente con la mentalidad de Lowell. Todo por lo que ha estado trabajando por tanto tiempo, todo por lo que fue su razón de vivir, será destruido. Entonces viene la escena que me hizo querer hacerle un video. ¿A qué distancia estaremos cuando explote la nave? A unos 10 kilómetros. Sentiremos una fuerte sacudida. Quiero estar en primera fila cuando ocurra. Seguro que lo estarás. Tienes que comer esa porquería aquí, apesta. Nunca dejáis de molestar, ¿eh? Bueno, algo hay que hacer. Y eres sus sentimientos. Lo que pasa es que vosotros no conocéis la verdadera comida. ¿Y esa es la verdadera comida? ¿Porque salió de la Tierra? ¿Por eso es verdadera? Exacto. Es el mejor regalo de la naturaleza. Para un célibe, tal vez. No seas cruel. Seguro que lo dice por algo. ¿No vas a invitarnos a un poco de melón? No te arriesgues. Estaría encantado de darte una rodaja. ¡Siéntate y cállate! ¡Siéntate, siéntate, siéntate! Y cerrad la boca, dejadme en paz, estoy comiendo. Oye, ¿cuál es el problema? No veo ninguna diferencia entre tu comida y esta. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que yo lo cultivé. Esa es la diferencia.
Lo planté y lo recolecté. Es un fruto con sabor, con color y además con aroma. Me recuerda la época en que había flores por toda la tierra y había valles y praderas con hermosos pastos verdes donde uno podía tumbarse y dormir plácidamente. Había cielos, había aire fresco. Las plantas crecían por todas partes y no solo en estas endemoniadas naves a millones de kilómetros en el espacio. Mirad esa porquería. ¿Cómo es posible que os atreváis a decir algo en contra de mis alimentos? ¿Habéis visto esta basura? Observadla. Todo el alimento es sintético. Y dependéis tanto de él que no podríais comer otra cosa. ¿Y por qué íbamos a querer cambiar? ¿Os habéis dado cuenta de lo triste que es eso? En la Tierra, donde quiera que uno vaya, la temperatura es de 36 grados. Todo es lo mismo. Todas las personas parecen exactamente iguales. ¿Qué clase de vida es esa? Si no te gusta, ¿por qué quieres volver? Porque aún estamos a tiempo de hacer algo. ¿Y qué quieres hacer? En la Tierra ya no existen las enfermedades ni la pobreza. A nadie le falta trabajo. Exacto. Cada vez que tenemos una discusión me dices siempre lo mismo. Tienes las mismas respuestas a las mismas preguntas. Todo está bien, todos tienen trabajo, siempre los mismos argumentos. Pero ¿sabes qué falta en la Tierra, amigo? No existe la belleza. Ya no hay más imaginación ni fronteras que conquistar. ¿Y sabéis por qué? Por una simple razón. Y esa sola razón es la misma que vosotros tres me habéis dado aquí hoy mismo. Y es que a nadie le interesa. Mirad las fotos que están en la pared. Mirad a esa pequeña niña. Ya sé que la habéis visto. Pero ¿sabéis qué es lo que ella nunca verá? Será incapaz de ver la sencilla y maravillosa forma de una hoja. Si no queda ningún árbol. ¿No habéis pensado en eso? Lowell, si a la gente le hubiera interesado, habrían tomado medidas hace mucho. ¿Listo? Sí. Sí, estoy listo. No, escuchadme, chicos. Un momento, esperad. ¿Es que acaso no comprendéis lo que significa? Por favor, no destruyáis los domos. ¿Cuál será el primero? El de los árboles primero. Vale, Pero son encárgate tú de imprescindibles. esto. Yo lo haré del 4. No hay otra salida, Bien, de Lowell. acuerdo. Pero no son reemplazables. ¿Te acuerdas del procedimiento? Sí, no tengo problemas. Esta es la parte más importante de la película. Es la escena que más información nos da del universo de Silent Running. La Tierra ha llegado a un punto prácticamente utópico, que es lo que venía diciendo. Las enfermedades se han suprimido, la pobreza y por consecuencia las desigualdades también se eliminaron. Al parecer, todo está bien en la Tierra. Sin embargo, por cómo se expresa Lowell, todos han optado por ser iguales, por simplemente despreciar todo lo que no sea creación humana. Ya no hay originalidad, no hay nueva meta que alcanzar, desechan todo lo que consideran inútil, y la naturaleza para ellos lo es. Esto me recuerda mucho el cuento de Ursula K. Le Guin, Los que se alejan de Homelas. En el cuento, Homelas es un pueblo donde todos tienen estabilidad, hay fiestas, no hay crímenes y todos viven en un lugar perfecto. No obstante, el lugar solo se mantiene de esa manera al excluir a un pequeño niño, el cual se describe de una manera muy cruel. En el subsuelo de uno de los hermosos edificios públicos de Homelas, o tal vez en el sótano de una de las espaciosas casas particulares, hay un lúgubre cuartucho. Tiene una puerta cerrada con llave y carece de ventanas. El cuarto tiene 3 pies de largo por 2 de ancho, un simple armario para guardar las escobas y los enseres de desuso. En el cuarto hay un niño sentado. Podría ser un niño o una niña. Aparenta unos 6 años, pero en realidad tiene casi 10. Es retrasado mental, tal vez nació anormal o se ha vuelto imbécil por el miedo, la desnutrición y el abandono. En este caso, los bosques son aquello innecesario. Quizá la estabilidad de la Tierra no depende de la existencia de la naturaleza, pero sin duda la ignoran y desprecian, casi como las personas de Homelas desprecian al niño. Todos saben que existe. Todo el pueblo de Homelas, algunos han ido a verlo,
Otros se contentan únicamente con saber que está allí. Todos saben que tiene que estar. Algunos comprenden la razón, otros no, pero ninguno ignora que su felicidad, la belleza de su pueblo, la ternura de sus amigos, la salud de sus hijos, la sabiduría de sus becarios, la habilidad de sus artesanos, e incluso la abundancia de sus cosechas o el esplendor de su cielo, dependen por completo de la abominable miseria de ese niño. En el cuento hay quienes al enterarse de la existencia del niño se indignan, pero no intentan ayudar o cambiar las cosas por el niño o cambiar las cosas en el pueblo. Ellos simplemente son los que se alejan de Homelas. Los compañeros de Lowell, todos en la empresa, serían los que se alejan de Homelas en este caso. No hacen absolutamente nada por cambiar las cosas, simplemente obedecen. Nunca en la película se menciona por qué se da la orden de deshacerse de los domos, pero tampoco nadie se lo cuestiona, simplemente se ordena y simplemente se obedece. Una cosa que me llamó la atención es el argumento que utiliza Lowell al intentar convencer a sus compañeros, porque uno pensaría que explicaría que la Tierra necesita de la naturaleza para que la vida perdure, que es algo necesario y que todos los seres vivos necesitan. Pero en realidad esto no serviría de nada, pues como ya he mencionado, la humanidad logró sobrevivir a la naturaleza y la Tierra. Será inútil para la sociedad y más bien para la humanidad como especie. Entonces su argumento no gira en torno en si la naturaleza es útil, más bien se acerca más a la forma en la que entendemos una obra de arte. Pero ¿por qué una obra de arte necesitaría justificar su existencia? ¿Por qué la naturaleza debería justificarla también? Oscar Wilde dijo: el arte y la belleza son completamente inútiles. Sin embargo, no lo decía como crítica al arte o a la belleza. No iba en contra de ellas, más bien va en contra de lo que las personas creían que debería ser, pues el arte no debe resolver problemas, solo debe ser. La naturaleza ocupa el mismo lugar que el arte en este caso. Su valor no depende de lo que pueda hacer por nosotros, sino que el error está en creer que necesita hacerlo. La película insiste en que la Tierra es una utopía. Se acabaron las enfermedades, la pobreza y las desigualdades. Todo parece estar perfectamente, pero el detalle está en que cuando se habla de la Tierra, en realidad se habla de la sociedad humana. Todo lo demás desaparece ante la idea perfecta del mundo. Los animales, los bosques y la naturaleza en general deja de formar parte de aquello que merece la pena ser protegido. Toman el mundo y la humanidad como sinónimo. Y esa es la peligrosa idea que critica la película. El mensaje de la película es justamente ese, el criticar la capacidad de decisión humana, criticar si tenemos el derecho de decidir sobre lo que consideramos inútil, cuando no tenemos derecho a decidir sobre qué existe y qué no. No somos nadie para decidir qué vive o qué muere. Este mismo dilema aparece cuando intervenimos en la naturaleza, desde la hibridación artificial hasta la conservación de especies o el debate sobre cuándo debemos intervenir en la vida salvaje. ¿Dónde están los límites de la moral y ética humana? ¿Cuándo podemos intervenir o decidir por sobre otros? Regresando a la película, luego del anuncio de la destrucción de los domos, los compañeros de Lowell se emocionan y deciden cuáles serán los primeros en ser destruidos, mostrando una fuerte desconexión por la naturaleza. Arman las bombas y lanzan los domos al espacio. Mientras tanto, Lowell piensa en si todo está perdido, si ya nada se puede hacer, ya la destrucción de los domos se está llevando a cabo y decide pasar el tiempo en su domo favorito. Recibe entonces a uno de sus compañeros mientras los otros dos están preparando la bomba en otro domo. Lowell intenta defender el bosque al punto de matar a su compañero con sus propias manos, pero no tiene tiempo de pensar en lo que hará inmediatamente. Sabe que también tendrá que deshacerse de los otros dos tripulantes, y así lo hace. Lanza el domo donde se encontraban sus compañeros, terminando con todos los tripulantes de la nave.
se queda solo con los robots de mantenimiento y le miente a la compañía alegando un accidente en la nave y se pierde en el vacío del espacio. A partir de aquí es Lowell conviviendo con los robots, dándoles características humanas como nombres propios y dándoles diversas tareas y programas como reglas de juegos para pasar el rato. Al final de la película, Lowell se encuentra con dos grandes dificultades. La primera es que las plantas están muriendo y no sabe por qué. La segunda es que la compañía que exigía la destrucción de los domos lo ha encontrado. Claro, siguen pensando que se perdieron por un accidente y no por las acciones de Lowell. El primer problema lo resuelve al recordar que las plantas requieren la luz del sol, así que saca unas linternas que harían esa función. Pero el segundo problema le resulta mucho más difícil de resolver, porque sí o sí le van a obligar a destruir el domo, además de que se van a enterar del asesinato de sus compañeros. Finalmente, decide programar al único robot que está en todas sus funciones para que cuide el bosque, así que lanza el último domo al vacío, con la seguridad de que el robot protegerá lo último que queda de la naturaleza, mientras que él decide inmolarse en una explosión. Para responder las preguntas del principio, ¿todos los héroes son mártires? Creo que primero hay que separar ambos conceptos. No todos los que mueren por una idea son héroes. Hay personas capaces de cometer actos terribles convencidas de que su causa lo justifica. Morir por una convicción no convierte automáticamente esa convicción en justa. Por ejemplo, los terroristas justifican sus ideas y son capaces de morir y matar por ellas. Pero al menos, para este ensayo, el intentar clasificar a Lowell sería un enfoque equivocado. Pero eso nos devuelve a la pregunta que dio inicio a este video. ¿Qué clase de persona tienes que ser para sacrificarlo todo por una idea? Lowell dedicó 8 años de su vida a proteger y cuidar el bosque. Era su propósito y razón de seguir ahí. Cuando descubre que todo aquello desaparecerá, también siente que todo lo que ha hecho es por nada. Cuando sus compañeros comienzan a destruir los bosques, Lowell termina convirtiéndose en aquello que criticaba. La humanidad decidió que la naturaleza era prescindible. Lowell también decide que sus compañeros lo son. Ambos creen tener el derecho a decidir qué merece seguir existiendo. Por eso, creo que Lowell no puede reducirse a un héroe o a un villano, ni mucho menos a un mártir. Creo que más bien es un ser humano. El mensaje que saco de la película es que no importa lo noble que sea la causa, el momento en el que queremos tener el derecho de decidir quién o qué merece seguir existiendo, empezamos a parecernos a aquello que criticamos. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. He estado bastante inactivo porque la verdad es que vi esta película, me gustó mucho, pero en realidad no sabía qué hacerle. No sabía qué tema tocar sobre ella. Y la verdad es que estaba pensando en algo así como un espacio liminal, porque la nave me recordó mucho a ese espacio, pero más que nada una sensación relajante de ese espacio. Principalmente tuve muchos problemas con este guión porque en realidad sí no sabía qué escribir. Entonces creo que el resultado me gustó, aunque en lo personal diría que fue un poco bueno porque no respondo esa pregunta de si es un héroe o un mártir y tal. En lo personal creo que sería más bien un mártir, o más bien más cercano a un mártir, porque al final sí fue capaz de morir por sus ideas de proteger la naturaleza, pero al mismo tiempo comete este acto horrible que es el asesinato. Pues bueno, esas son como mis conclusiones. Ya quisiera leerlos a ustedes sobre este tema y nos vemos en el próximo video, que de hecho ya sé más o menos por dónde voy a tirar. Y pues bueno, nos vemos. Eso ha sido todo por hoy. Yo he sido Viventory. Muchas gracias.